Buenos días, alumnos, ¿cómo andan? Estamos en Lengua 3 y hoy nos vamos a dedicar a uno de los temas transversales de la materia. Van a tener que estudiar mucha parte porque, bueno, obviamente es muy largo esto. Pero vamos a hablar de la poesía gauchesca, el gaucho y el Martín Fierro como modelo. Bien, entonces, primero nos tenemos que centrar en que estamos en Argentina, 1810, 1880, más o menos el periodo. Los gauchos ya en el periodo de Revolución de Mayo ya existen, ¿sí? Se discute mucho de dónde vienen los gauchos, ¿sí? Si realmente vienen de la palabra gaullo, ¿sí? O si viene de la Pampa Argentina, ¿sí? Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa como libro es que el gaucho, Martín Fierro, es la representación del ser nacional. Entonces, cuando hablamos como gaucho, como representación del ser nacional, vamos a tener gente que se opone, por ejemplo Borges, ¿sí? Entonces después lo van a tener que leer. Pero en el periodo del Martín Fierro, el que se oponía era Sarmiento, ¿sí? Son de ideas más liberales, más de derecha, mientras que la presencia del gaucho como ser social oprimido es más una idea de izquierda, si se quiere. En ese momento no estaba pensada la izquierda y la derecha en Argentina, por lo tanto tenemos que remitirnos a lo que nos importa: federalismo o unitarismo, ¿sí? Para eso lo conveniente sería que vean los enlaces de historia. Entonces nos ubicamos en la Pampa Argentina, en la región pampeana, y José Hernández es una persona, es un escritor, que tenía mucho contacto con todo lo que pasaba a nivel social, y bueno, conocía a gauchos y a partir de ahí escribe con un dolor bastante profundo, porque el gaucho es una imagen de la Argentina que está pronta a desaparecer. Hay muchas razones por las cuales, bueno, ustedes lean el libro y lean, ¿sí?, los apuntes, ¿sí? Pero bueno, entonces desde ahí se pone a escribir. Entonces, ante esa realidad de que desde ahí se pone a escribir, lo que tenemos es una historia que cuenta la historia argentina desde una realidad totalmente distinta, la de un joven gaucho, ¿sí?, al principio, y la de un gaucho mucho más experimentado en el libro 2 del Martín Fierro. Lo que nosotros les exigimos es la lectura completa del libro de Martín Fierro. Ustedes van a tener que sentarse y leer y comprender el texto. Eso es evaluable, ¿sí? No solo lo que estamos hablando en este video y lo que está en el módulo, sino también la comprensión del texto en su totalidad. ¿Qué es la gauchesca? La gauchesca es un movimiento literario que busca representar principalmente el habla y las vivencias de los gauchos y de ciertas pobladores de la Argentina. Resulta que no siempre se respetó, no siempre saquemos unas conclusiones. Siempre el protagonista es un gaucho, tanto en el libro de Ricardo Duiraldes como en el Fausto. Lo que pasa, por ejemplo, en el Fausto, el gaucho es tomado en sorna y es burlado, mientras que en el libro de Ricardo Duiraldes, Los Segundos Sombra, el gaucho es tomado como el patrón de sus amigos, de la gente que trabaja para él, y tiene sus propios códigos, ¿sí? Y entonces describe su vestimenta, describe su accionar, describe cómo actúa, describe cómo es la familia, describe un montón de cosas. Es muy descriptivo el libro de Ricardo Duiraldes. Mientras que en el Martín Fierro
el gaucho José Hernández, digo gaucho porque bueno, o sea, se acercaba mucho a los gauchos, ¿sí? Y él tenía una vida que en cierto punto se sentía tocado y se sentía identificado con los gauchos. Toma, ¿sí? ¿Por qué? Porque él escribe este libro con el fin de ser publicado y que sea leído por la comunidad blanca, por los españoles nacionalizados, por los descendientes, ¿sí? Por los otros, ¿sí? Se ha tomado, leído, y que estos empiecen a considerar al gaucho de otra manera. Entonces, como se les habla a ellos, José Hernández va a poner al blanco como bueno, mientras que el malo de la historia es el indio. Y el gaucho es el poblador original que ha sido reformado y que con esa reforma se quiere y trata de insertarse socialmente a lo que es la vida normal de la Argentina. ¿Por qué el indio es el malo? Bueno, principalmente porque no permite que la Argentina, o sea, que nuestro país en un momento de formación, ¿sí? Pueda desarrollarse económicamente en toda su magnitud. Fíjense qué importante es el sur de la Argentina, ¿sí? La Patagonia y la región pampeana para abajo, ¿sí? Para el sur, que produce un montón de cosas, ¿no? Y que, bueno, pensemos en un país agroexportador como era, agroganadero. Era importante que esas tierras fueran establecidas y fueran explotadas por los argentinos. Sin embargo, habitadas por salvajes, ¿sí? Como le decían a los indios o a los federales y a los unitarios, bueno, depende de quién fuera, ¿no? Era muy difícil. Tenemos que pensar que cuando escribe el Martín Fierro ya estamos con la victoria de Rosas, ¿sí? Y a partir de ahí el gobierno unitario que es disminuido, muchos mueren, ¿sí? Y entonces queda el federalismo como fuerza ganancia de la Argentina. Entonces el gaucho quiere sobrevivir, pero se le está imponiendo un nuevo orden que él no está dispuesto a aceptarlo. En esa no disponibilidad a aceptar el nuevo orden, va a tener que someterse a ciertos tipos de controles que no son los que ellos, los gauchos, quieren. Entonces ahí nos remitimos especialmente a la Guerra de las Fronteras. ¿Qué era la Guerra de las Fronteras? Era una frontera imaginaria donde el gaucho debía luchar para tener sus tierras y era llevado a la guerra contra el mismo indio que quieren poblar la Patagonia. Por lo tanto, aniquilan a los pobladores originarios, ¿sí? Y tratan de poblarla de una manera bastante despótica. Esto va a suceder así, o sea, la Argentina va a ser poblada por ciertos grupos económicos que le va a dar, ¿sí?, un rédito que le va a venir bien a la Argentina y que por eso nos vamos a colocar en el 7º lugar en el mundo como potencia, pero que bueno, después con el tiempo va a ir perdiendo. No nos interesa en este momento por qué ni cuándo pierde el poder, pero sí nos interesa que esas tierras habitadas por los aborígenes, por los pobladores originarios, no iban a poder ser aprovechadas nunca si estaban ellos. Entonces, el tomar como rehén al gaucho para mandar a la guerra era un pensamiento lógico dentro de un periodo en el cual, ¿sí?,
Piense la importancia de eso. Bueno, ¿quién iba a ir a la guerra? ¿Los blancos de clase alta, educados, o los gauchos que eran medio violentos, que sabían de la violencia y que debían responder a la cabeza del presidente? En ese momento no había presidente, pero bueno, del presidente de la Argentina. Bien, dicho todo esto, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de Martín Fierro utiliza un lenguaje gauchesco, porque trata de establecer el código que utilizaban los mismos gauchos. Entonces, cuando ustedes empiecen a leer el texto, posiblemente se les dificulte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque presenta palabras que son bastante disonantes para lo que ustedes normalmente utilizan del lenguaje. Que tiene que ver con que, bueno, justamente no habla nuestro idioma, ¿sí? Sino que habla una derivación, ¿sí? Esa derivación hace lo que es el lenguaje gauchesco y presenta cambios en letras, cambios en palabras, ¿sí? Entonces nos presenta cierta dificultad. Por otro lado, está escrito en poesía, esta idea de escribir en poesía, ¿sí? Y estar el gaucho enfrente de un fogón donde va a contar su historia, nos permite hablar de una oralidad, ¿sí? Y a la vez nos permite hablar de una historia de vida que ya ha pasado y que nos encontramos en un futuro que en realidad es un presente histórico, es ahora, ¿sí? Entonces lo que quiere hacer José Hernández es decirnos que Martín Fierro está vivo, el gaucho está vivo. Obviamente el gaucho Martín Fierro es un personaje literario, jamás podría estar vivo si fuera una persona real, ¿sí? Y estar vivo después de tantos años, ¿sí? Bien, pero resulta que en el libro 2, Martín Fierro, ¿sí?, ya no está en el fogón, sino que cuenta sus andanzas también desde otro lado. Entonces, cuando cuenta sus andanzas desde otro lado, es un padre que quiere recuperar lo más preciado de su vida, que son los hijos. Ante esa realidad de ser un padre que quiere recuperar a los hijos, se encuentra con que el mundo le es muy hostil. Pero ya venía de chocar contra ciertos ejes policiales, porque él había escapado de la guerrilla. Él había querido insertarse con los indios, con los pobladores originarios, pero sin embargo le fue muy difícil y fue maltratado y fue humillado, y entonces bueno, tuvo que irse de ahí por el bien de él, y entonces no le quedaba otra que reinsertarse a nivel social. ¿Y dónde se iba a insertar a nivel social? En la sociedad, ¿sí? Entonces bueno, él había sido asesino, él había matado al negro, él había matado en la guerra, él había matado, ¿sí? Entonces la sociedad lo estaba juzgando con los ojos del blanco. Entonces el Martín Fierro, juzgado con los ojos del blanco, siempre va a ser muy distinto a lo que sería si lo juzgara el mismo gaucho ante las inclemencias sociales que tuvo que atravesar. Pero él tenía en claro que uno de sus objetivos era volver con sus hijos. Él había tenido una mujer, la cual amó, ¿sí? Y ella supuestamente también, porque por lo menos la posición que toma Martín Fierro siempre es defenderla, ¿sí? Pero ante esa condena social que tuvo que afrontar, la mujer tenía que dar de comer a sus hijos. Y como la mujer tenía que dar de comer a sus hijos, no le quedaba otra que insertarse socialmente y buscar a otra persona que tratara de mantenerla o la mantuviera, para darle a sus hijos un futuro mejor. Imagínense que quedaron en una tapera, sin el padre, sin sueldos,
muertos de hambre, ¿sí? Entonces era muy difícil para ella y para sus hijos subsistir en esa realidad. Entonces ella tuvo que volver a la sociedad y buscar una nueva pareja para que sus hijos estén en mejor situación. Eso Martín Fierro lo entiende, ¿sí? Y no las va a juzgar nunca a ella. Pero sí quiere recuperar a los hijos, que son ellos, suyos, ¿no? Los hijos de él. Entonces, bueno, eso es una de las cosas más preciadas. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, va a aceptar el rol social que se le da y va a tener que ir a la cárcel. Bueno, la historia 2 sucede en gran parte en la cárcel, donde va a querer recuperar a sus hijos y que se va a encontrar con el viejo Vizcacha, ¿sí? Que le va a dar muchas enseñanzas de vidas que hoy nos sirven actualmente a nosotros. Bien, a ver, tenemos todavía 5 minutitos más. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué el gaucho es un gaucho civilizado? El gaucho Martín Fierro es civilizado, ¿por qué? Porque la religión, ya él es una persona de religión, es una persona de bien que reconoce que sus hijos tienen que ser educados, que deben ir a una escuela, ¿sí? Y por otro lado reconoce que la iglesia, ¿sí? La máxima inclemencia que trajeron los españoles, ¿sí? Era, ¿sí? Sumamente importante. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, por ejemplo, cuando se pone a cantar en el fogón, él dice, pido a los santos del cielo. Y después dicen la Virgen Santa, la Virgen María, bueno, hace referencia a la Virgen también. Entonces sabemos que él es una persona católica que quiere insertarse socialmente, pero que no le interesa realmente. Él quiere seguir viviendo con su ritmo de vida, lo que pasa es que no va a poder, ¿sí? Pero bueno, él querría seguir viviendo con su ritmo de vida en el campo, tratando de que a sus hijos no les falte nada y en una forma casi salvaje para nosotros, ¿sí? Piensen en lo que eran las taperas, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. Otro punto para analizar es la posición de Borges. La posición de Borges es muy interesante, por la cual Borges considera que el gaucho no puede ser un representante argentino. Pudo haber sido en esa época, sí, pero Argentina, el argentino maduró, el argentino tiene otro pensamiento, el argentino vive de otra manera, y Borges estaba cansado que cada vez que iba al exterior le preguntaba por los gauchos, cómo era la vida de los gauchos y cosas por el estilo. Entonces Borges concibió el fin del Martín Fierro. ¿Por qué? Porque pensaba que si el Martín Fierro no moría, ¿sí? Si el Martín Fierro no moría, la Argentina no podría subsistir, ¿sí? Literariamente y crear un nuevo periodo. Anteriormente, hace unos cuantos años, ¿sí? Yo venía con el postulado que asemejaba o comparaba al Martín Fierro con Maradona. Mientras, ¿sí?, existiera Maradona, el argentino no iba a dejar de tener esa relevancia y el mismo Messi iba a estar coartado futbolísticamente. Fíjense, justamente el primer mundial que Maradona deja de existir físicamente, se derrime, ¿sí? Sube, se hace excelto Messi, sube a los cielos del fútbol, digamos, y de esa manera nos corona campeones, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante esa referencia literaria, metafórica, de fútbol y forma de vida de la sociedad y cómo piensa el argentino. Es una metáfora, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo coincide, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, se pueden decir muchas cosas. Ya vamos a analizar
por qué gaucho manso a gaucho matrero. ¿Cuál es la diferencia? El gaucho manso es el gaucho bueno, ¿sí? El gaucho que sabe cuál es su lugar social, ¿sí? Lo acepta y va a tratar de sobrevivir en esa realidad que no es la que él quiere. Mientras el gaucho matrero es el gaucho que es violento, que utiliza la violencia y utiliza otros recursos con el fin de, ¿sí? Con el fin de lograr sus objetivos. Y ese lograr sus objetivos no importa si es con la muerte del otro, si es con la presión política, si es con nada. Y mucho de esto que hablábamos, ¿sí? Que se habla mucho de los sindicatos o mucho de, ¿sí? De la opresión política que se gesta desde la política, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? José Hernández ya lo viene denunciando desde esa época. Bueno, en realidad el Martín Fierro da para mucho más. Vean las películas, las dos si pueden. Les recomiendo que vean la película de dibujos animados, después pasen al libro, lo lean, analicen, busquen palabras en el diccionario, busquen que no entienden, márquenlo. Y después vean la película de actores, que es bastante buena y que sirve para, ¿sí? Hacernos comprender mejor lo que es la gauchesca y lo que fue el Martín Fierro. Bueno, saben que acá están invitados a venir cuando ustedes quieran, los horarios son estos. Entonces ustedes cuando están ante los horarios, por ejemplo en este caso lengua es el miércoles a las 12 en adelante, pueden venir a sacarse con dudas y aprender un montón más que si se quedan ahí con el video que están viendo. Así que bueno, nos vemos la próxima.